Ya está. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Difícil. Eh, Ahí está el libro. Si le falta algo, no es culpa mía. Los editores le sacaron 100 páginas. Tenía 980, tiene 880. Así que si le falta algo, créanme que no es responsabilidad mía. Pero, a ver, el debate es si hubo o no fraude en Bolivia. Y a mí que, me parece que es ocioso hablar de eso. En Bolivia hubo fraude y no hubo golpe. Eso es absoluto. Lamentablemente, el poder todavía tiene voz como para que haya quienes lo duden o que por lo menos lo pongan como si fuera una especie de balanza, como para que nosotros digamos, mira, pero puede que, y yo les puedo garantizar que después de escuchar lo que yo les voy a decir, no se van a quedar convencidos por lo que yo digo. En este libro, absolutamente todas y cada una de las cosas que están dichas tienen respaldo. No hay una sola cosa que no tenga respaldo. Todo tiene link, tiene esto, tiene lo otro, referencias y dónde encontrarlo y dónde buscarlo. Yo junté 75,000 páginas, sitios y datos, 75,000. Leí 47,000. Había algunos que eran repetidos y los otros ya no pude leerlos. Y les digo, no hay manera de no poder demostrar cómo han sido las cosas. Yo les voy a tomar referencia, les pido disculpas por lo siguiente. Recién me han operado los ojos y no veo bien. Es un poquito complicado esto porque no veo bien ni de lejos ni de cerca, pero es un proceso que se está arreglando. Cataratas y otra cosa más, así que eso me complicó. Pero eh, es buena oportunidad a partir de la presentación de este libro para comenzar a hablar de cosas que están pasando y que van a pasar, de las que podemos venir a advertir con seriedad absoluta. Estoy hablando del cambio de paradigma. Tengo 66 años, pero soy producto del paradigma del romanticismo de la izquierda. El Che Guevara, la Revolución Cubana, todas estas cosas que nos impactaron mucho, que tuvieron en Bolivia cuatro momentos especiales de guerrillas y de fierro, que era el paradigma de los 60, 70. La guerrilla del Che Guevara, que termina con la derrota frente al Ejército Nacional, o más bien ganada por el Ejército Nacional. El segundo hecho, para que ustedes vayan viendo cómo se manipula, el segundo hecho tiene que ver con algo que es hasta dramático. Teoponte. En Teoponte mintieron a unos muchachos y los llevaron sin ningún tipo de preparación a pelear una guerrilla en La Paz, en una zona minera y casi en el monte. Cuando las cosas iban muy mal, era presidente de la República y les dijo, muchachos, ríndanse, porque esta guerra la tienen perdida y yo me voy a encargar de sacarlos del país a todos ustedes. Y se rindieron 9 y se presentaron y los fusiló. La izquierda no habla de eso. La izquierda de hoy no habla de eso. No quiere reconocer lo que hizo
Obando, ¿por qué? Porque había nacionalizado la GALF. Y era muy importante nacionalizarles a los imperialistas. Entonces no les importó que mate, pero además, seguramente Hitler hizo eso, o Stalin, para hablar de dos espacios tan detestables los dos. Pero Obando terminó fusilándolos a los que nosotros llamábamos los compañeros. Yo tenía 13 años y los mirábamos con admiración y leíamos y buscábamos todo lo que había. El tercer, hay dos episodios más, eso los gana el ejército. Y hay dos episodios más. El CNPZ, el comando Néstor Paz Zamora, que toma el nombre del guerrillero Francisco Néstor Paz Zamora, hermano Jaime Paz Zamora, y lo toman el nombre porque fue en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ese intento terminó con la actuación solo de la policía. Y el otro, el ejército guerrillero Tupac Katari, que es el del famoso Felipe Quispe Huanca, el llamado Malco, que también terminó en fracaso. Dicho esto, hasta el año 92, 93, se acabó absolutamente cualquier intento subversivo, comunista, tierrero, como se llamaba en esa época, y se tuvo un parate. García Linera, Felipe Quispe salen a los años de la cárcel, y no salen porque eran inocentes, salen porque hubo una aprehensión de instancia, porque no se logró, no hubo intención de nadie de sentenciarlos y ellos se fueron. A partir de ahí las cosas cambiaron muchísimo. Pero quiero hablarles del famoso cambio. Se dejan las armas y se entra a un proceso terriblemente grave de manipulación y de uso de todos los mecanismos democráticos que uno puede imaginarse. Lo subversivo y lo insurreccional se convierten en hechos democráticos. Yo voy a subvertir la ley, voy a conspirar contra la ley, voy a sublevarme contra la ley. Acá llaman, yo sé que la mayoría son bolivianos, pero acá llaman cortes de ruta, nosotros llamamos bloqueo. Se bloquean las calles, se bloquean las rutas, se bloquean los caminos, se toman rehenes, se los larga, se negocia y terminan empujando de tal manera al poder que después les voy a demostrar cómo los terminan derrotando a cada uno de los diferentes poderes. Nosotros el año 2019 llegamos al final de un proceso que comienza muy pronto del 2019 al 2016. El 21 de febrero ustedes hicieron grandes cosas el 21F por el no a la reelección de Evo Morales. Bueno, hicimos el tema de la reelección de Evo Morales, salimos todos. Yo, por esa cosa de la vida, venía investigando 10 meses un hecho que un tipo me dice, anotate este nombre, y lo anoto, Gabriela Zapata Montaño. Y no la escuché nombrar nunca más. A los 3 meses, 2 meses, en una reunión donde había un montón de empresarios, uno de ellos en una posesión, me acuerdo perfectamente, en Caínco, dice, no la aguanto a la Zapata, en estas palabras, no la aguanto a la perra de la Zapata, nos está sacando todo lo que puede. Hey, 2 meses después el mismo nombre, pero extorsionando. Entonces llego a mi oficina y la tengo guardada la hoja. Gabriela Zapata Montaño, ¿quién es? Y comencé a investigarla. Y me llevó 10 meses. Faltando 4 días para el famoso 4 de febrero, que fue cuando destapé lo que había ocurrido, me llega un recorte, una separata del periódico El Deber, donde ella estaba en la plana mayor
con todo el personal de la empresa CAMSE, que tenía todos los negocios, ella era la dueña de todos los negocios del país a través de CAMSE. Y ellos sabían que ella ocupaba la oficina de la primera dama, se ocupaba la oficina de la primera dama, y ahí y llevó empresarios, gracias, llevó empresarios buenos y malos y de todo, y los llevaba y los extorsionaba en la oficina de la primera dama del Estado de la República, la esposa del presidente, y no era la esposa del presidente. Y comencé a descubrirle un montón de cosas, pero me faltaba un elemento. A mí no me importaba, soy franco, a mí no me importa quién se acuesta con quién. Me afecta solo si me estorba como ciudadano y mis derechos están siendo manipulados por el poder. Y encuentro la relación entre ella y Evo Morales en lo de CAMSE. Yo me había sacado un certificado de nacimiento del hijo de Gabriela Zapata Montaño con Evo Morales hacía como 15 días. Entonces, el día que salió, esto fue un domingo, no me voy a olvidar nunca, el día lunes le digo a Melvi, que trabajaba conmigo, Melvi, anda a sacarme una copia de este documento porque se me había mojado. Y me trae la copia del documento y denuncio lo ocurrido y digo, la señora Gabriela Zapata Montaño, que tiene relación con don Juan Evo Morales, está de dueña de las empresas chinas que manejan toda la plata del país, y se armó lo que se armó. El 24 de mayo tuve que salir de Bolivia porque me llama Amalia Pando, me dice, viejo, por favor andate porque te meten preso y nos meten a todos. Y si Amalia Pando teme algo, ella que no le tiene miedo a nadie, es mejor hacerle caso y mandarse cambiar. Y decidí venirme aquí a la Argentina, me llama Raúl Peñaranda también, y me dice, Carlos, por favor andate. 2 periodistas paseños, ¿qué más me queda? Me tengo que venir. Evo Morales pierde el referéndum. Hola, ¿cómo están? Gracias, Lucila, por venir. Gracias. Diputada de Argentina. Bueno, Lucho. Lucho estuvo presente en todos los actos en Bolivia por la no reelección también. Él es corresponsable junto con todos nosotros. Fue a ver el proceso allá y colaboró muchísimo acá. Bueno, el tema es que lamentablemente para nosotros, ganó el MAS en todo. Y pudo haber ganado la idea de que hubo golpe, pero no le cierran los números. No tiene posibilidades de hacer eso. El presidente Evo Morales aprovechó un proceso sumamente interesante. Es el cambio de paradigma del que les estoy hablando. Dijeron muy bien, vamos a cambiar las armas por lo subversivo, por lo conspirativo, por el estar en la orilla misma de la ley, hasta que nosotros podamos tener el gobierno. El año 2000 comienza la gran aventura del socialismo del siglo XXI, ya formado el Grupo de Puebla, que ahora está antes era el Foro de San Pablo, luego el Grupo de Puebla, y comienzan su conspiración. Cochabamba les brinda el escenario ideal porque viene la guerra del agua, que se deben recordar. La guerra del agua, el general Banzer, presidente de la República, firma un contrato con una empresa para que provea agua a Cochabamba. No tienen agua hasta ahora porque no lo dejaron que se haga. Bueno, el tema es que en Cochabamba se arma una de enfrentamientos permanentes, hubo un muerto, y entonces Banzer con ese muerto tiene que retirar absolutamente cualquier propuesta que tenga. Lo intentaron
quien participó en esto activamente es el ejército guerrillero Tupac Katari, mandado y comandado por don Felipe Quispe Huanca, por si no lo saben. Felipe Quispe Huanca fue el gran operador de esas. No lo lograron, pero se dieron cuenta que era posible presionar al gobierno hasta lograr que se vaya. El año 2003, en febrero, Gonzalo Sánchez Lozada, presidente, comete un error grandísimo, grandísimo. Hace un impuestazo muy grande, el país no tenía plata, los americanos no le podían prestar o no le querían prestar, la cosa es que se le complica, hace un impuestazo muy grande y afecta a la estructura policial. Y la estructura policial tiene, junto con el ejército, pese a que el 2003 se enfrentaron policías con militares y hubo muertos de ambos lados, la estructura policial y militar tienen un común denominador, los famosos ayllus vivos rojos. Ayllus vivos rojos eran tremendamente peligrosos, terroristas, varias muertes en su haber, el EGTK, varias muertes en su haber, casi todos de su propia gente, porque no los entrenaron como debían, y 4 de ellos mueren poniendo dinamitas para tumbar torres eléctricas, y las pusieron mal y se reventaron ellos, y se murieron ellos. Bueno, el hecho es que hay un levantamiento muy grande, hay atentado contra la vida de Gonzalo Sánchez Lozada, en el cuarto donde él dormía en Palacio de Gobierno, frente a la Plaza Murillo. Cuando pasa todo, encuentran 2 huecos en el lugar donde él acostumbraba a estar, y había uno en su escritorio en Palacio de Gobierno también. Gonzalo Sánchez Lozada capea la situación de febrero, y en el mes de septiembre comienza una nueva ofensiva de los mismos. Me avisan si estoy muy largo, ¿ya? ¿Ya? ¿Puedo? Ya. Comienza una nueva ofensiva y resulta que la llevan por la famosa guerra del gas. Por la famosa guerra del gas, que el gas no puede salir por Chile. No era para venderle gas a Chile, era para sacar gas por Chile. Y el asunto se complica tanto que al final lo empujan, y ahí se junta absolutamente todo lo que yo digo. Se junta lo subversivo, se junta lo insurreccional, se junta lo democrático, y lo remarco como democrático porque es democrático en Bolivia salir a protestar de esa manera. Y todos lo hacen, los de un lado y los del otro. A mí no me gusta, yo soy muy crítico de bloqueo y de ese tipo de cosas, pero lo hacen. Pero le aumenta una palabra: destituyente. A Gonzalo Sánchez Lozada lo presionaron tanto que en octubre del año 2003, Gonzalo Sánchez Lozada renuncia a la presidencia de la República. Lo sucede don Carlos Diego Mesa. Al comienzo les dio gusto a los insurrectos. Se tienen que recordar que se revolcó buscando una fuerza de la tierra y esta cosa en la tradición aymara, que no tiene nada de malo para el que cree en esto. Y cuando se acobardaron de Carlos Mesa, lo echaron también. Lo presionaron de la misma manera, con las mismas armas, y lo echaron del país. Carlos Mesa se da cuenta que el país estaba en un momento muy complicado, y yo le creo en esto de que él honestamente llamó a Orlando Bacadíes y le dijo: no podés agarrar la presidencia porque va a haber una masacre. Ya había habido un muerto de un minero cooperativista llegando a Sucre. Ya Sucre estaba rodeado, podía ser muy, muy complicado el asunto. Y resulta que Orlando Bacadíes renuncia a la posibilidad de ser presidente, que le correspondía en grado de prelación.
Y Mario Abel Cosío también decide renunciar al derecho de ser presidente y le dejan al doctor Eduardo Rodríguez Belcé para que se haga cargo de la presidencia. Rodríguez Belcé era, en la vieja constitución, el último en la línea sucesoria. Entonces Rodríguez Belcé llama a elección y la elección la gana don Evo Morales Ayma en el año 2005 a finales. El 2006 es presidente. Al poco tiempo convoca a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es el fraude más grande que tiene el país. El fraude más grande que tiene el país. Porque la asamblea constituyente tiene que comenzar y terminar donde fue convocada. Sin embargo, llega a la ciudad de Sucre. En la ciudad de Sucre las cosas se ponen muy feas, la sacan de Sucre, la llevan imagínense la constitución política del Estado boliviano en un cuartel. En el cuartel Gualberto Villarroel, que es Gualberto, no es Villarroel, el Liceo Militar. Y de ahí, cuando vieron que las cosas no le daban, porque ya habían 3 muertos, a bala, muertos por el gobierno de Evo Morales, la llevan la Constitución a Oruro. Otro fraude. En Oruro discuten solamente los capítulos que se iban a tratar. Y tampoco se pudo hacer nada, y la llevan a La Paz. La misma constitución, la constitución viajante, llega a La Paz, y en La Paz la agarran los políticos hasta los que no estaban, menos mal que la agarran los políticos hasta los que no estaban, que interviene Tuto Quiroga con su asesor, el doctor se me fue el apellido, y lograron negociar la Constitución. O sea, todo lo que se discutió durante 9 meses y medio no valió de nada porque la arreglaron en otro lado, en La Paz. Y lo grave de todo esto es que hacen una Constitución donde, para bien o para mal, los grados de prelación no se sabe dónde terminan. Dice el presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, en su defecto el presidente de la Cámara el presidente de la Cámara de Diputados, si no es él el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, si no es él la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y si no es él ya no dice más. Ahí quedó. Evo Morales logró aprobar esa Constitución y tras de esa Constitución llama a un revocatorio y gana. Y lo saca a José Luis Paredes y lo saca a Manfred Reyes Villa, los hace perder la prefectura. Y cuando se siente poderoso, acorta 1 año su mandato voluntariamente y va a una elección y la gana con el 64%. Y cuando gana la elección con el 64%, decide quedarse más tiempo porque se dio cuenta ahí que no podía ser reelecto nunca más. Y volvemos al 21F, donde hace lo que hace. Y ahí comienzan sus fraudes. Evo Morales pierde el 21F y nunca más ganó una elección en Bolivia. Evo Morales pierde el 21F, luego tiene la elección judicial, y en la elección judicial, aunque ustedes no lo crean, hay gente que fue elegida con el 5% de los votos del total de los habitantes del país. El 5%, el que más votos sacó fue el doctor von Borries, que tuvo 34%. O sea, si el 50% en cualquier constitución dice, o el 40% si le llevas 10 puntos al segundo, o el 50% más 1. Aquí hay gente que se eligieron como Macario Lahor, que después juega un rol importantísimo. Aunque ustedes no lo crean, esa corte ilegalmente Evo Morales la pone para que escoge a quienes y los convierte luego en sus alfiles para lo que vendría después. Viene la interna de su partido. El movimiento al socialismo en esa época tenía 930.000 electores, 930.000 inscritos. En Bolivia no es como las PASO en Argentina. Las PASO en Argentina son diferentes. Las PASO en Argentina puede participar cualquiera. En Bolivia tenés que ser miembro del partido. Pues don Evo Morales fue a una elección
donde solamente fue el 40% de los inscritos al partido, o sea, ilegal. Pero de ese 40% sacó el 52%. O sea, más ilegal todavía. Bueno, pero fue candidato. Pero no podía ser candidato porque ya tenía la inhabilitación constitucional. La Fuerza de Derechos Humanos, los políticos reclamaron y fueron a la OEA a pedir que les diga si la reelección era un derecho humano. La OEA consulta a la Comisión de Venecia si la reelección era un derecho humano y la Comisión de Venecia con todo derecho le dice, con toda razón le dice, no, no es un derecho humano. Elegirse, ser candidato es un derecho humano. Reelegirse lo define la Constitución, porque es la que lo pone los límites constitucionales a cómo se hacen las cosas. Evo Morales no podía por nada del mundo. El 27 o 26 de diciembre del año 2017, don Macario Lahor, que era suplente, que lo hacen titular como miembro del Tribunal Constitucional, firma con el voto del 90%, porque faltó uno que decidió no votar en favor de la reelección, firma el derecho de Evo Morales a la reelección. Cuando don Macario Lahor y los nueve que estaban en esa firma dejan su trabajo, todos fueron empleados del gobierno de Evo Morales. Todos, absolutamente todos, sin ningún tipo de límite. Entonces, con eso, Morales creyó que podía ir a la elección y fue a la elección. Pero cuando va a la elección, tiene problemas. Todo lo que les estoy diciendo está aquí, está documentado, está con datos, con señas. Yo encontré después de todo lo que pasó un documento donde dice que el gobierno boliviano es una información policial de una investigación del IDIF que es fantástica, que no la tocaron nunca, pero yo la tengo la copia. Dice, contrataron a unos mexicanos a los que se les paga por punto que necesitas. Yo estaba en el canal de televisión Unitel, estábamos discutiendo los resultados de las elecciones. Ya iba como por el 45% más o menos, la tendencia ya era inamovible. Evo Morales no iba a superar el 45% de la votación y decidieron que se paraba la elección, se paraba el conteo. Y nos tuvieron 2 horas, 3 horas, 4 horas y no podíamos hacer nada. Y Unitel nos miraba y nos decían, ¿pueden aguantar? ¿Cómo podemos aguantar? Ya llevamos 4 horas aquí, no va a pasar nada. Al día siguiente se reanuda el cómputo y cuando se reanuda el cómputo, Evo Morales estaba ganando con el 10.01%, los 10% de diferencia que necesitaba. No tuvieron problema. Se descubrimos, lo denunciamos. Había un servidor de la Corte Electoral funcionando en otro lado. Los mexicanos habían visitado la Corte Nacional Electoral y se habían reunido con la presidenta de apellido Choque, que tuvo la intención de enjuiciarme, porque yo decía, la señora Choque se disfraza de chola, porque la señora Choque no era chola. Ella era abogada y trabajaba con saco y pantalón. Y cuando la pusieron en la Corte Electoral, sombrero borsalino, chalina, zapatos de chola y ropa de chola, impostando. Bueno, la señora lo hizo y yo la denuncié. Me quiso enjuiciar y yo le mostré fotos de cuando ella ejercía en el foro vestida de otra manera y ahí quedó. Bueno, el hecho es que le permitieron a los mexicanos entrar, hicieron todo lo que les dio la gana, cada punto cuesta 10 millones de dólares. O sea, los mexicanos se llevaron como 51, 52 millones de dólares porque eran 5 puntos, 6 puntos, se llevaron como 51, 52 millones de dólares
tengo los nombres, ustedes lo van a encontrar ahí, los nombres, los apellidos, qué hacían, cuándo se reunieron, con quiénes. Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, esos que estuvieron aquí hace 2 días, Quintana, Evo Morales, se reunieron con todos y hubo fraude. Y cuando la cosa se puso muy dura, Evo Morales llama a la Organización de Estados Americanos y pide que por favor la Organización de Estados Americanos verifique si hubo fraude o no hubo. Y la Confederación, los Estados Americanos dicen sí hubo. Hubo serias falencias y errores que son inadmisibles, que solamente se pueden cometer voluntariamente. ¿Qué hizo Evo Morales con eso? Les pidió, por favor, denme 3 días. Yo conseguí el informe antes de los 3 días. Era un domingo, ¿te acordás? Me llama alguien y me dice, ¿te interesa el informe? Me interesa. Eran las 5 de la mañana. Y le digo a Carol, anda imprimiendo, yo me baño. Y escribí en el Facebook que voy a salir con el informe. Y fue lapidario a las 5 de la mañana. Entraron 4 millones de personas a la página. Fue algo de locura, de locura. Evo Morales, ¿qué hizo a partir de eso? Convocó, primero hubo un lío muy grande, pero luego cuando vio que ya estaba acorralado, ¿qué hizo? Llamó a conferencia de prensa, deja sin efecto a todo el tribunal electoral, llama a la conformación de un nuevo tribunal electoral, llama a nuevas elecciones y finalmente termina renunciando porque la Central Obrera y porque los militares le habían sugerido que renuncie. Y Evo Morales se va. Y cuando se va, le hablan a Adriana Salvatierra y le dicen, Adrianita, vas a tener que hacer un sacrificio y vas a tener que quedarte. Y después le dicen, no, vaciemos las directivas parlamentarias. Y para vaciar las directivas parlamentarias renunciaron todos los que les dije, absolutamente todos. Lo que no contaban es que había una veniana que estaba jugando voleibol y había sido la vicepresidenta la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, estaba jugando voleibol, la llamaron por teléfono, ¿ni más? Corresponde. Aquí está el acta de la conversación. El MAS propuso otros nombres fuera de la Constitución. Quienes estaban intentando un golpe eran ellos, fuera de la Constitución, para solucionar el problema. Delante de los curas, delante de Naciones Unidas, delante de la Unión Europea y delante de otros países. No se los aceptaron. Finalmente, Evo Morales negocia su salida, se va a Cochabamba, negocia su salida y se va del país. Cuando se va del país, pasan 2 días enteros, y el país la recibe a la presidenta Yanine Áñez Chávez. Yanine Áñez Chávez acepta la presidencia de la República. Yanine Áñez Chávez firmó en su condición de presidenta constitucional de la República la convocatoria, escuchen esto, la convocatoria a nuevas elecciones. Firma el presupuesto general del Estado, firma la ampliación del mandato por el problema de la COVID. Y después dicen que es un golpe de Estado. Doña Eva Copa, en su condición de presidenta de la Cámara de Senadores, promulgó el 40% de las leyes del país porque Yanine Áñez se las vetó. Y en Bolivia, si el presidente veta, pero el Parlamento sigue con su idea de hacer algo, lo puede promulgar. Y sin embargo hay 40 y 60. De Yanine 60, 40 de Eva Copa. Y pese a eso dicen que hay fraude. Y este libro es esta historia. Es una historia de 3 años. Yo he tratado de ser corto, lamentablemente no sé ser muy conciso, pero el peligro que estamos corriendo es que puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir porque no hay unidad, porque no hay un montón de cosas que necesitamos todos. Y si seguimos como estamos nos va a ir muy mal. En fin,
Si tienen preguntas, yo con todo gusto, no sé si tenemos tiempo, pero es todo lo que tengo. Les agradezco muchísimo por venir. Muchísimas gracias.